Advertencia. Las opiniones expresadas en este especial no necesariamente corresponden a las de los locutores habituales de este proyecto. Agradecemos su comprensión. Disfruten el programa. El ecólogo John B. Calhoun murió afligido gracias a la presunta superficialidad de su experimento. Creó un paraíso para roedores, dotándoles de toda facilidad para su supervivencia, incluso excluyendo a los depredadores, pero no contaban con un espacio para las futuras crías. Después de cierto tiempo, el número de roedores incrementó drásticamente, trayendo consigo un bajo índice de natalidad. La población en este punto se dividió en dos grupos. El primero se autodestruyó, y el segundo, llamado los guapos, se aisló. Este grupo era completamente diferente. Perdieron la capacidad para relacionarse con los demás roedores y perdieron instintos reproductivos de su especie, llevándolos a su extinción. El verdadero aporte de Calhoun va más allá de la sobrepoblación. De acuerdo con el boletín de la Organización Mundial de la Salud, titulado El animal urbano, densidad de población y patología social en roedores y en el ser humano, los investigadores explicaron que el experimento también trataba de los grados de interacción social y el estrés relacionado con el hacinamiento. Hola, buenas noches amigos de Apoyo Aero, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a una emisión más como cada miércoles a las 10 de la noche. Los saludo con muchísimo gusto, habla Rodrigo. Amigo Ali, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos, buenas noches, ya estamos aquí con ustedes y para ustedes aquí este miércoles les traemos un especial muy bueno que venimos preparando desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo estás amigo Diego? Bien, aquí tranquilo, como ratita encerrada en su laboratorio. El día de hoy no seremos personas, seremos roedores. Seremos unas ratas pequeñas, pero pues bueno, como bien lo comentaba Ali, es un tema y un especial que hemos preparado con mucho cariño, mucha pasión y desde hace algún tiempo. Entonces, amigo Ali, no sé si tengas algunas palabras. Pues realmente es un tema que nos interesaba bastante desde que nos lo planteó este Diego, ¿no? Ya hace como un mes, ¿no? Bastante. 2 meses, Dos meses, creo. Hace dos cuarentenas. Pues sí, casi prácticamente el inicio de la cuarentena. Pero es un tema que nos investigamos bastante y leímos bastante. Nos apasionó mucho porque. Hashtag Wikipedia. Aparte, hashtag Wikipedia. No, aparte porque con esto de la cuarentena lo hemos visto recalcado. Entonces, yo creo que es un tema que les va a gustar mucho, ¿no? Sí, claro, y como bien comentas, la mente maestra y maquiavélica detrás de este especial, pues es nuestro compañero Diego, nuestro amigo y entrañable compañero Diego, como ya lo había mencionado. Entonces, amigo Diego, unas palabras sobre este especial. A ver, yo para empezar quiero que quede claro que no es porque esté loco y me guste ver ratas morir, sino más bien porque sí surgió una problemática con todo esto del encierro, de la cuarentena. Y son niveles de violencia intrafamiliar que se dispararon cuando no necesariamente debía ser así, porque en teoría estás en tu casa tranquilo y no te enfrentas a todo lo que habitualmente sueles enfrentar en las calles. Entonces, esto del universo 25, bueno, para saber un poquito más, fue el segundo experimento con roedores que se hizo. Bueno, habían sido 25 anteriores, pero los últimos dos fueron los significativos, porque el, digamos, universo 24, lo llamaré así para efectos de enumeración, fue con ratas, las cuales igual se destruyeron. Compañero Rodrigo, con el resultado de que algunos roedores, ya son ratones estos, con algunos ratoncitos se aislaron para evitar entrar en conflicto, pero perdieron la capacidad de relacionarse entre ellos, por lo que igual la especie, al menos en ese experimento, estaba condenada a la extinción.
Pues efectivamente creo que el tema va a estar bastante interesante, muy bueno, y pues los dejamos con un video que preparamos para ustedes. ¿Qué pasó, amigos? Hola, amiguito. Aquí me estaba dando un pinche ataque de epilepsia. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando, sobre todo. Amigo Diego, te di una buena madriza. ¿Qué les pareció, amigos? Este fue un pequeño corto que hicimos en 2 horas, pero espero les haya gustado y es de lo que vamos a hablar prácticamente. Pues bueno, vamos a saludar a las personas que nos han comentado. Jaime Raúl, buenas noches a todas y todes. Aló, hola, hola, vaya, buenas noches. Aló, bienvenida Andrés Moreno Negrazo de mi vidaza. Un saludo, Karina Albarrán, hola. Al fin el tema prometido, sí, Así es. ya llegó.
Andrés Mejía, esa rolita es de Irreversible. Ujú, exactamente. ¿Cómo lo supo? Y Diego Durán, bienvenidos a No puede ser, güey. No puede ser, güey. Pues Ya ya estamos querías, locos, güey, ya sí, ya, estamos ya locos. quedamos mal. Pero bueno, amigo Diego, por favor. Empecemos. Sí, bueno, en realidad este experimento, como les había dicho con los ratones, trataba de qué pasaba con una población ratonil en una utopía donde no había suficiente espacio. Y bueno, los resultados, como ya se los dijimos, fue la extinción y en algunos sujetos perder la capacidad para relacionarse. ¿Esto cómo se traduce a los seres humanos? Bueno, los seres humanos no necesariamente se van a comer entre ellos y van a comerse a sus crías o algo así, bueno, sus hijos, ¿no? O Como sí. pasó. A ver, depende. Depende de qué municipio del Estado de México estemos hablando, ¿no? Eso no nos ha pasado a nosotros. De hecho, el humano, de acuerdo con el mismo artículo que citamos Claro. de la OMS, puede soportar grandes densidades de población. De hecho, un humano puede vivir bien en un espacio sobrepoblado. El problema es que uno empieza a experimentar lo que se ha denominado como estrés por hacinamiento. Eso es lo que le pasa a los humanos. Y va un poco del mismo principio del universo 25, que gracias a los niveles de interacción no deseados, los niveles de estrés que una persona puede padecer son muy peligrosos. Eso puede detonar en conductas muy violentas, como un poco los anticipábamos en esta cuarentena al registrar un disparo en el nivel en las denuncias, perdón, de violencia intrafamiliar. Sí, eso es lo que al humano le sucede. Se estresa por estar hacinado. Porque desde factores como no tener el propio espacio para hacer sus actividades íntimas de cualquier índole, hasta tener un poco de espacio para compartir con alguien más, eso al humano le afecta mentalmente, no tanto físicamente porque como les digo, sí podemos soportar espacios densos, densamente poblados, pero si no hay un orden, eso puede ser crucial para la salud mental, puede ser bastante peligroso. Entonces, al respecto, lo que ha pasado en Japón, que ya es uno de los primeros países en reportar esta clase de conductas de chicos Ujú. que se aíslan de sus cuartos y ya no quieren salir para nada, un poco como los guapos, como este sector ratonil que se aisló. Claro que, o sea, ya en Japón se le conoce como hasta un síndrome de celibato. Ándale. Me parece, es el síndrome de celibato, donde pues básicamente las personas, los jóvenes en este país, pues ya no están interesados en socializar, o inclusive estas personas han optado por comprar muñecas sexuales. O sea, no Sí, tienen. como yo. Como tú. Ah, no es cierto. Con su sonido integrado de Exacto. Ok, pero o sea, está pasando, ¿no? En esta población o en este país. Y es muy importante destacar que también en el tema urbano que conforma el país de Japón, las viviendas son bastante reducidas en cuanto a espacio, y son viviendas que están, pues, ¿cómo mencionarlo? Una con otra, o sea, no hay algún... Es estacionamiento. Sí, o sea, pero no hay un espacio, perdón, de Como para- convivencia, o sea, recreación, güey. exactamente, recreación, o sea, esa era la palabra. Donde no existe una recreación, entonces, ¿qué optaron estas personas? Pues, bueno, ser asociales completamente y perder cierto interés ya por reproducirse o inclusive relacionarse de alguna forma interpersonal Sí. con otro ser humano, ¿no? Sí, de hecho, de aquí, de acuerdo al artículo de la BBC News, escrito por Ed Kent, el término que utilizaron para estos chicos, jóvenes, en realidad son muy jóvenes todos, son hikikomori. Estas personas se aíslan también por temas psicológicos y depresión. Muchos de ellos son por depresión. Pero hay algunos otros que han reportado países como España y como Alemania, que no necesariamente es por depresión, sino que en realidad no desean tener tanta interacción humana de lo deseada.
Y un tema que algunos ecólogos y psiquiatras han tomado como una completa certeza es que cuando nosotros nos vemos rodeados, un poco, tú no me dejarás mentir, cuando tú, Rodrigo y yo nos íbamos a veces en el metro, a horas pico, a trabajar, y estaba hasta la madre en la línea, es la 6, ¿no? La naranja. Sí, la línea 7. Bueno, estaba hasta la madre y toda la gente iba en su celular. Los psicólogos lo explican como que es la única manera de huir de un espacio densamente poblado. Es la única salida, porque biológicamente casi cualquier organismo, me refiero a seres humanos y animales, no como los vegetales, son los seres humanos y animales, tienen de dos opciones cuando se sienten amenazados y se sienten estresados por niveles de contacto no deseados: o huyen o pelean. Y al momento de que le cierras una salida, pues a pelear. Pero como nosotros no somos tan salvajes, eso en teoría, nosotros Yo creo que la simplemente... línea de Ciudad Neza a casi, ¿no? Perdón, de Ciudad Azteca para acá, yo creo que ahí sí se Entre agarran. mujeres y hombres, sí, son salvajes. Exacto. 100%. El tema es que la única salida para nosotros es cuidarnos tras nuestro celular, y es un poco lo que estos chicos están haciendo. Es alarmante porque en realidad son más, cada vez son más, y estas conductas se han presentado desde 2015. Yo quería también abordar desde el principio el experimento. No hemos explicado todavía bien cómo se desarrolló totalmente. Claro, está Gracias. muy bien. Para las personas que van llegando Ajá, y que nos están exactamente. escuchando y que no vieron el video. Maldita sea. Maldita Nos sea. tomó un chingo de esfuerzo. Es un resumencito rápido. Sí, exactamente. ¿Qué es el universo 25 y por quién? Pues es básicamente un experimento realizado por el ecólogo John B. Calhoun, en donde este experimento consta de 5 etapas fundamentales y como dota de todas las facilidades en cuanto a comida, vivienda, y les quita, perdón, a los depredadores. Entonces, después de cierto periodo de días donde lo va dividiendo, lo va seccionando John, va viendo comportamientos entre los roedores. Al principio, pues, obviamente comían, procreaban, se apareaban, lo que sea, ¿no? En algún punto de este experimento, la sociedad se sobrepobló y empezaron a pelear por el tema del espacio, haciendo así la sociedad bastante violenta. Y posteriormente a esto, cierto grupo de roedores comenzó a aislarse, o se dividieron en dos grupos después de la superpoblación. Los que empezaron a matarse y los que se empezaron a aislar. A estos se les denominaron los guapos, ¿no? Y fueron los roedores que presentaron pues, estrés por hacinamiento, donde ya no tenían ninguna interacción con otro roedor y solamente se acicalaban o se preocupaban por ellos mismos, básicamente. Y lo que ocasionó este experimento es que al final del día, pues, se extinguió la especie de los roedores, Sí. ¿no? Sí, también cabe resaltar que el experimento que habló Rodrigo son con ratones, y hubo uno anterior con ratas que prácticamente fue lo mismo. De hecho, el de los roedores, los ratoncitos, fue el más loco, por lo que hace rato dijo Rodrigo, de que al final ya habían dejado de ser ratones. Los ratones ya no sabían ni siquiera cómo comportarse como un ratón. Claro, y pues bueno, eso es básicamente El resumen, ¿no? El resumen, General. Y se traduce a los humanos como estrés por hacinamiento, claro. especialmente por hacinamiento. Pero cuando fue llevado a cabo el experimento, a este John Calhoun lo tacharon como de Sí. mediocre, no sé, Alarmista. como alarmista y sin sentido, eso no Apocalíptico. pasa. Sí, Pero hoy estamos dándonos cuenta, y sobre todo con la cuarentena sí, claro. y la sobrepoblación, que pues sí realmente está... Yo estaba tan loco. No, exacto, es que no quiero decir que está pasando, porque No como las ratas, no, pero en realidad tenemos estrés por hacinamiento. claro, y se están dando como los indicios de, Sí. porque ya hay casos así sobre Sí. gente que entra en locura, y sobre todo así en países
como en India, yo creo que más que en Japón, como en China o en India, donde la densidad de población aún es más grande que en ciudades grandes como Tokio. Porque bueno, estábamos hablando que en Tokio, a pesar de todo, está muy apretado y hay gente que vive, ahorita hablamos de eso, pero hay gente que vive en cápsulas. Aún así está el orden de la gente, o sea, es más como ellos son una sociedad de los guapos, ¿no? Pero en actividades como como en ciudades como India y eso, ahí sí se dan bastante índices de violencia más grande que incluso aquí en México, como en Catepec. Mira, así, Ciudades. justamente tu mano tiene mi cara, así. Me tapa. ¿Por qué no me dices? Se ve bien bonito, güey. Al fin soy blanco, güey. Ay, Wazowski. Ya nos congelamos. Aquí vamos a leer un poquito los comentarios. Nos dice Nadom Yu. Nadom Yu. Yo creo que de hecho somos mucho más salvajes que los animales. Ellos atacan cuando se ven acorralados. Los humanos peleamos porque se nos quedaron viendo feo. Bueno, es una de las tantas razones o tantos motivos yo por el cual una persona puede pelear, ¿no? No creo que seamos más salvajes, sino que Quizá para términos humanos somos más irracionales de lo que cabría esperar, ¿no? Sí. Nos comenta el estrés en el ambiente físico urbano más estudiado en las masas son el ruido y las temperaturas extremas. Son las características más comunes en las que una persona reporta estrés. El metro. De hecho, para el hacinamiento también se hizo un experimento con familias donde pusieron a 5 familias en un edificio y ellos dijeron que sí, que el estrés era un factor determinante para volverse locos. Sin embargo, el estrés por hacinamiento corresponde justo a ese tema, especialmente ese tema de familias como de 10 personas viviendo menos de 12 metros cuadrados. Todo el nivel de fricción y las interacciones físicas no deseadas tienen un papel determinante en cómo alguien se puede desde caer en depresión hasta tornar un poco violento. Y nos comentan Nadom Yu. Rodrigo está maldito, no se escucha. Perdón, se fue un segundo, pero aquí está. Ya soy el maldito, güey, ya. No, bueno, güey. Aló, chicos, los escucho, pero no los veo. La cámara se quedó congelada. De hecho, nada más nos acabamos de mover. No estamos No se nos está viendo en internet. No. Actores después de este. No está fallando el internet. No. Eso no pasa. No sé cómo. A ver, ¿qué más teníamos? Sí, entonces vamos a hablar ya del estrés por hacinamiento. ¿Qué es y a qué se debe? Bueno, el estrés por hacinamiento se reporta en realidad cuando tu entorno, es decir, específicamente hablando tu casa o tu medio de transporte, como en este caso sería el metro, tiene un papel fundamental cuando una persona ya reporta algunos niveles muy elevados de estrés. Un poco como lo que le respondía en realidad, que el hacinamiento aquí es fundamental. Ahora bien, ¿qué se entiende por hacinamiento? Se entiende en muchas personas y viven en un lugar muy reducido. Esto quiere decir que estamos hablando de 34 millones de familias, al menos en el 2019, que viven en condiciones de hacinamiento. La proporción de hacinamiento, de acuerdo al INEGI, es de 2.5 personas en cada habitación que tenga una familia. Así se reporta según el INEGI Es el como nivel de hacinamiento. nosotros tres en esta habitación, que Ándale. ya estamos congelando, ya no. Viviéramos, o más bien pasáramos bastante tiempo del día, ¿no? Ándale, sí. Un poquito más, o sea, 3 personas en lugar de 2.5, pero imagínate. Y te digo, son en 12 metros cuadrados, que en realidad eso es nada. O sea, para personas con familias numerosas es absolutamente nada. Y lo que se busca en realidad es explicar cómo demonios una familia puede vivir en un espacio tan reducido. Es lo que quiere explicar el INEGI. El INEGI reporta que el nivel de hacinamiento a nivel nacional pasó de ser, al 2017 era, de 9.4. El 9.4 quiere decir que 9.4 representa el nivel de las personas a nivel nacional que viven en condiciones de hacinamiento. Lo que digo es que
de cada cuarto que tienen al menos hay 3 personas ahí. Y algunas de Entonces, en promedio, por ejemplo, un departamento de 2 recámaras tiene un promedio de 5 personas habitando en ese lugar. Ándale, sí, Ok. serían en promedio 5 personas. Para, bueno, siendo prácticos, un departamento en la Ciudad de México o área metropolitana tiene unas medidas de aproximadamente de 42 a 60 metros cuadrados. Que cada vez va bajando más. Sí, sí, Por sí. tema de costo, para que sea más asequible para la gente. Ah, sí, claro, y Bueno, y supongo tiene que ver para un que- poco la oferta de la demanda. Ajá. Claro, pero y también yo creo que para las constructoras les renta más hacer un edificio más grande, que haya más departamentos, porque en el mismo pedazo de terreno puede hacer más viviendas, ¿no? Sí, realmente, o sea, los nuevos desarrollos, si ustedes se fijan, tienen como distintas opciones de metraje para los departamentos que quieren adquirir las personas, ¿no? El básico, metraje de 100 metros. ¿Metrajes como medida? Sí, de los 100 metros cuadrados de A un ver. departamento, pues ya puede contar con 3 recámaras, 2 baños, etcétera. Pero ahorita estamos hablando de temas como duros, o sea, realmente crudos, donde la vivienda actualmente en la Ciudad de México no es nueva, es desde, me atrevo a decir, 1900 a la fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que son departamentos bastante pequeños. Sí, pues te digo que los registros para fe de ratas, lo corrijo, es del 2018 y son 34 millones de personas las que habitan en menos de 12, 34 millones. 34 millones de personas, que la mayoría habita en lugares de 12 metros cuadrados. Y estamos hablando de que ya el cuarto para una familia tener que regárselos para dormir hay 4 personas en realidad. Y cuadra No solo completamente con lo que estamos comentando ahorita. Un cuarto son 12 metros cuadrados, el otro cuarto son 24, la sala y el comedor fungen como otros 24 metros cuadrados, son 48 metros cuadrados. Y contando el baño, que sean unos 6 metros cuadrados, son 50 metros cuadrados. Más o menos. Entonces, 5 personas metidas en 50 metros cuadrados, realmente es un tema de salud pública. Sí, sí, es también de salud mental, o sea, porque es como digo, según la encuesta nacional de los hogares, señala esto, que las personas al menos hasta el 2017, hasta el 2017, reportaron en niveles nacionales 9.4 en 2017. Esto en personas, en como lo hablo, términos generales de población. Ahora bien, en cuanto a los espacios, el espacio ahora en 2017, perdón, es de 3.6. El espacio se mide también un poco por el mismo principio que les explicaba, de 2.5 personas en relación con lo que realmente tiene la casa. Ya se está poniendo violento. Que son, Está sacando. que son esto de que 2.5 personas tendrían una capacidad para hacinarse en algunas habitaciones que no necesariamente son para todos, sino que son 2.5 personas en una habitación. Ese es el nivel, el principio. ¿Ustedes lo pueden corroborar que lo hayan visto? ¿Conocen alguna ¿Qué? familia o grupo de personas que vivan en un lugar apretado y sepan que tienen problemas? Yo sí. Otra vez tengo la... Me siento apretado, Rodrigo. No me siento bien. No, a lo que voy, sí conozco y sí he sabido de personas que tienen problemas familiares seguido, diario o muy, muy seguido, porque son muchos. Es que O sea, sí se cumple la regla. aquí... Y yo les quiero preguntar lo mismo a la gente a nuestros escuchas, si pueden corroborar eso o si conocen algo así. Sí, o sea, estaría muy bien la parte ahorita que participen y que nos cuenten, o sea, si han conocido o inclusive en su... O bueno, no lo quería preguntar así, pero... En su familia lo tienen sin ningún problema. Entonces, aquí nos pone... Les ponen una carita. Oh, Nos pone Ana Karen. Nos pone... Ana Karen, por cierto, un saludo muy especial. Andrés Mejía nos pone ahí en el psicólogo.
Quisiera comentar varios puntos. Es algo alarmante extrapolar un experimento científico a la conducta humana en un laboratorio conductual como lo es el de Calhoun. Comúnmente se busca refutar una observación que venía estudiando. Puede ser análogo, sí, pero no explica al 100% el comportamiento humano, en este caso el estrés. Entiendo que su tesis sea que el hacinamiento desarrolló conductas agresivas y destructivas de una sociedad, vulgarizando la palabra de ratas, pero de eso a llevarlo al humano es complicado. El mismo Calhoun mencionó que solo la atención es análoga. No, que solo la atención es analogía negativa. Es analogía de que la urbanidad causa una patología. No, de hecho, Sí, fue una punto. mala interpretación de Andrés. De hecho, yo nunca dije que No lo de alcanzo a leer. Calhoun. Es una mala interpretación de Andrés. Yo nunca dije que lo de Calhoun se aplicaba 100% a los humanos. De hecho, dije que en realidad lo que se rescata de Calhoun es eso, de cómo el estrés podría detonar niveles, digo, cómo el hacinamiento podría detonar niveles de estrés en las personas. Y al claro. respecto, ajá. Es ya por el te- simple hecho de que las medicinas se prueban primero en animales. O sea, no es como que Calhoun pudo haber probado con todo eso en un experimento está cañón. exactamente, lo probó con ratones porque sabe que se procrean rápido. Sí. Y pues digo, o sea, no pasa nada si se mueren. Son ratitas de laboratorio. Pero bueno, continúa, solo que dices. Y al respecto te doy una fuente. O sea, en realidad, si nos vamos al folleto de psicología ambiental y los elementos básicos, al final nos vamos a poner. Hablan un poco de eso, de cómo es que en algunas prisiones, departamentos de 12 metros cuadrados, la gente comienza a experimentar estrés por hacinamiento. Y no quiere decir que se maten unos a otros, sino más bien que necesitan un espacio para desarrollarse y al momento de carecerlo, pues te empiezan a experimentar niveles alarmantes de estrés. Sobre todo eso, empiezan, ¿no? Empiezan los síntomas, no es que se vayan a matar. Sí, o sea, existen otros factores de la sociedad, no solamente el tema del hacinamiento. Sí, y además son urbanistas también, Es no tanto correcto. psicológicos, porque de hecho un postulado de los ecologistas es eso, que justamente las grandes urbes no soportan tanta densidad arquitectónicamente hablando. O sea, como que no están bien construidas como podría estarlo Japón. Que incluso esos güeyes dijeron, a ver, para que no te estreses hay que limitar el nivel de contacto deseado que quieres tener con una persona. No necesariamente va tanto de la psicología, sino más bien es un resultado del hacinamiento, un nivel de estrés. Aquí nos pone Stalo. Evidentemente concuerdo con ciertos postulados, pero quiero que recuerden que desde el punto de vista de algo que estudiamos pero Como psicólogos. como psicólogos, jajaja. Ahí le está diciendo, no le peguen a mi amorcito. Está emitiendo su opinión, no es cierto, Alo. Es que, pues bien lo comentaba este Diego, o sea, ahorita que estamos platicando un poco de a qué se debe actualmente en tema pandemia, y aquí en México se ha disparado considerablemente que es la violencia intrafamiliar. O sea, Y por una simple razón se disparó, ¿eh? sí, o sea, Por confinamiento. sí. Y lo tenemos que hacer también. O sea, ¿Qué? no, el confinamiento. La violencia no. Perdón. O sea, poquito, pero no. No, es un punto del que yo mencionaba con anterioridad. Ahorita estamos en una ciudad donde los departamentos o las viviendas tienen una antigüedad de más de 30 años y algunas tienen espacios recreativos y otras no. A partir de lo que fue marzo, abril y junio, los índices, o sea, se dispararon considerablemente. ¿Esto qué quiere decir? Que en marzo fueron alrededor de 50,000 llamadas a la línea telefónica de violencia contra la mujer o violencia de género. Y en junio ya fueron más de 120,000 llamadas. O sea, estamos hablando de un incremento de pues un 100%, 110% más o menos, ¿no? De la violencia intrafamiliar. Según la fuente que es el Heraldo de México, este es el dato, o sea, el dato crudo, que
el hacinamiento o el que nosotros por tema de pandemia estemos confinados en nuestro hogar genera violencia para los sectores más vulnerables, que en este caso son mujeres y niños. Se ha incrementado violación, maltrato físico, etc. Ahora, esto pasa en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría en un ámbito de provincia? Actualmente, una familia conformada por 4 personas tiene con el sueldo mínimo es de 5,000 pesos mensuales. Imagínate, ahí incluye el factor económico. Si tenemos 5,000 pesos al mes para mantener una familia de 4 personas, pues obviamente el índice se incrementa todavía más. Y eso no solamente pasa en el área de provincia, sino también aquí en la Ciudad de México. Y ese es un dato que sí es importante mencionar, que genera el hacinamiento. Creo que ya siempre termino cortado, güey. Nos pone Yu. Ojo, la violencia de género no tiene que ver con el aislamiento. No estamos hablando de violencia de género. Más bien con la misoginia de la sociedad. Tampoco estamos hablando de misoginia. No matan a sus esposas porque están encerrados, sino porque los hombres tienen un pedo psicológico. Tampoco estamos hablando de temas de problemas psicológicos en los hombres. Estamos hablando de los datos 100% de la fuente, que es el Heraldo, que la vamos a poner también, para que vean que el índice también ha incrementado. Y cabe mencionar que la violencia pues no solamente es de mujer a hombre, de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre. Y a niños. Y a niños, exacto, ¿no? En general, la familia que está dentro. Sí, o sea, no estamos tocando temas de misoginia, ni mucho menos de violencia de género. Solamente estamos tocando que la línea de violencia contra la mujer ha reportado pues este incremento a las llamadas, ¿no? Y Alo nos comenta, ciertamente desde el punto de la psicología ambiental, muchos factores tendrán importancia para la detección de algún tipo de patología que pudiese ser generada por esta situación. Ahora, en términos universales de hacinamiento, no se puede generalizar al 100%, varía según el nivel de desarrollo de las sociedades y el momento histórico y las particularidades culturales. Sí, puede variar. De hecho, te digo, hay sociedades como la japonesa que ya está empezando a resolver el problema de estrés por hacinamiento, pero no entiendo por qué Alo y Andrés insisten en decir que nosotros llevamos esta patología. De hecho, estamos hablando de que es un factor del estrés. Claro. No estamos diciendo que ya simplemente por estar en sociedad experimentarás un estrés por hacinamiento como si fuese una patología. Es más bien un factor que ayuda a que te estreses, el hacinamiento. Y de hecho, si hablamos de patologías urbanas, podríamos incluso, no sé, digo patologías urbanas entre comillas, porque no necesariamente es una patología, por eso es un resultado de las grandes urbes, como la pobreza, el rezago. También esos son factores bastante influyentes. Y justo en estas fuentes que tenemos se tomaron en cuenta, porque de hecho con el boletín de la ONU que le citamos al principio, se aclara eso, que en realidad tiene que ser tomado en cuenta de acuerdo con el país en el que se haga el experimento, el estudio, y también el contexto socioeconómico. Por eso es que muchos se van a prisiones para estudiar qué hace el hacinamiento. Justo mencionaste la palabra que quería abordar también, las prisiones y el aislamiento en prisión. Bueno, sabemos que las prisiones en tercer mundo, como son, ¿no? Repletas y repletas de gente en sus celdas, y solamente genera más violencia, ¿no? Uh-huh. Vemos las cárceles, las prisiones en Europa, en países donde incluso ya tienen problemas porque no tienen reos, o sea, donde la violencia es mucho menor. Es porque las mismas prisiones tienen un espacio mucho más abierto, o sea, sí es una institución de rehabilitación, una cárcel. Sí, es un reformatorio. Sí. Vale. Entonces, son de las mismas cosas que estamos viendo con lo que explicamos del hacinamiento. En las cárceles se da. Y yo creo que muchos hemos visto reportajes o videos o fotos de cárceles aquí en México o en la América Latina, donde hay 7, 8 personas en una celda donde solo hay una cama.
Es un poco, es un poco de la Entonces, que le damos a Exacto, entonces se torna más violento el asunto por lo Sí. mismo que ya hemos Genera platicado. niveles de ¿Por estrés qué muy pasa? Exactamente, genera un estrés muy alto. Entonces, es uno de los resultados que vemos, el hacinamiento. Se traduce a estrés. en Se realidad, traduce a estrés. El desanimamiento se traduce a estrés. No es que vayas a matar a alguien, simplemente que... Sí, no, por eso están saturadas las cárceles, Ujú. porque no se han matado todos, pero sí genera más violencia. Genera- No creo una reforma, iba a decir reformulación al hombre, sino una reestructuración a la persona. Simplemente se cae con una vida de estrés Sí, más permanente, o sea, sí, todo el tampoco tiempo. hablamos de que sea una patología de la grandes urbes, sino más bien que es un factor determinante para que una persona reporte niveles de estrés altos. Porque como aclaré al principio, sí podemos vivir en sitios densamente poblados, siempre y cuando se tenga un orden, y es un poquito lo que propone Japón. O sea que en realidad Japón dice, bueno, tenemos hacinamiento, vamos a construir, además de que construyen las casas con el mejor material posible para... Otra cosa. Ajá, porque aquí también es un problema en México. De hecho, si recuperamos un poquitín la nota del país que les di, la de los 34 millones de personas, pues un problema también es ese, que en realidad no tienen un nivel de edificación como al estándar que se esperaría, ¿no? De hecho, algunos son muy frágiles. Y que de hecho también genera estrés, el que sepas que tu casa está hecho de unicel. Sí, eso es También te estresante genera de por estrés. sí. Ajá. Gracias, perdón, Diego. Gracias, Toño, por compartir. A ver, tenemos dos comentarios. Bueno, entonces ya me voy. Pues, no, No te vayas. El punto es dialogar. Quédate. dialogar, Quédate, dialogar. pues, no estamos hablando de misoginia, ¿no? ¿Cuáles son las probables soluciones que propone Japón? Probables soluciones más bien, ¿cómo lo ha solucionado más bien? Porque lo que decimos es el orden. Sí. A pesar de que Tokio es una de las ciudades más densamente pobladas, hay orden, hay mucho orden y reglas y la gente lo vive. Y que de hecho te lo iba a decir como que decías que no era una patología de las ciudades, mencionaste, ¿no? La misma gente busca... ¿Cuánta gente emigra de los pueblos a las ciudades y se queda en una ciudad? O sea, no es que le encante vivir hacinado, pero sí busca este caos en la ciudad, ¿no? Sí, y además porque supone un flujo Ujú. de su vida capital. A lo que voy es que la gente busca más el que tenga el suplir sus necesidades, como que hay un hospital cerca, la educación, Sí. el trabajo, El resalto y lo también antepone, está. aunque no tenga una vida, que no viva en el pinche bosque y con una cascada al lado, porque sabe que si se enferma, pues ya valió verga, ¿no? Aquí, bueno, es muy buena la pregunta que hace esta Ana. Y una de las soluciones que ofrece el país de Japón es atraer residentes extranjeros. Bueno. Eso es algo muy bueno, porque al momento, o sea, el problema de Japón es que como de las grandes metrópolis, todo el poder se concentra, o toda la población, la mayor parte de la población se concentra en En la ciudad. en las las ciudades, urbes. en las urbes. Y las provincias quedan desprotegidas, entre comillas, y obviamente pues el índice de mortalidad allá es más alto, ¿no? O inclusive el índice de natalidad, pues no, es nulo, ¿no? Entonces una de las propuestas que hace Japón es traer residentes extranjeros para tener una vida multicultural. Al momento de tener pues esta vida multicultural, invita a las personas a relacionarse y pues como que a procrear, ¿no? A procrear, ¿no? Avientan con bueno, no necesito más, no avientan revistas porno y así todo, ¿no? Y no es algo fuera de la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos las fake news de en Finlandia se aceptan mexicanos para casarse y te pagan, ¿no? Eso es una de las soluciones que hace el país de Japón. Muchas gracias por tu comentario. Sí. No, pero algo que menciona también muy, muy importante, Rodrigo, es el que los países, sobre todo países como Japón, ya está aceptando extranjeros. Porque yo lo que les iba a preguntar a ustedes, el que estos países desarrollados, ¿ustedes creen, por ejemplo, como Japón, ellos son los guapos? ¿A qué voy?
¿A qué son los ratones? No. Ay, pues con el meñique. No, a lo que voy. No son guapos. A lo que voy es. Estas sociedades, vamos a decirlo así, estos son los ratones aislados, los que no se están reproduciendo y por eso países primermundistas están teniendo problemas de natalidad. Pues en realidad se debe a muchos factores. Sí, claro, pero Estos ¿crees chicos- que esto sea un factor? ¿Qué? Pues, tiene un poco que Perdí el ver. programa. Sí, tiene un poco que ver. Aunque sí hay otros factores, como te Claro. digo, la depresión por la exigencia tan abrumadora que propone la cultura japonesa. Yo creo que es la clave en Japón. Pero tampoco se descarta necesariamente que no tenga que ver con problemas de hacinamiento. O sea, y ese es el tema. Sí, claro. Que el hacinamiento aquí es un factor que contribuye a desarrollar niveles de estrés altos. No necesariamente quiere decir que todos estemos enfermos simplemente por vivir en un lugar densamente poblado, sino más bien que somos, digamos así, algunas personas propensas por desarrollar este problema. Ellos se aislaron por la depresión que les surge vivir. Surge de vivir en una sociedad donde las exigencias son cada vez mayores y otra el hacinamiento. De hecho, ellos proponen contra el hacinamiento que en realidad tienen que controlarse muy bien. O sea, es como les digo, les repito, no se asusten. O sea, no es porque ya ustedes llevan aquí, se mentalicen de decir, no, es que voy a pegarle a mi mujer porque además de ser misógino, ya estoy bien pinche estresado. O yo le voy a pegar a Rodrigo porque Así me nació. y Ándale, ya. no. De Por hecho, venganza del vida. por venganza. De hecho, tiene más sentido que le pegue por venganza. Por De otra hecho, cosa. sí. Ahorita vas a Porque si hablar. Rodrigo y yo viviéramos en este cuarto, posiblemente alguno de nosotros experimentaría grandes niveles de estrés. No necesariamente estoy diciendo que nos golpeemos, sino que en realidad sí estaríamos estresados e irritables. Eso más el ruido, que el ruido también es determinante. Que nos mencionó el Sí, ruido también eso es más un el ruido factor es importante. determinante también. Sí, Entonces, 100%. Sí, o sea, si mi vecino pone Yo sus- coincido muy, de hecho, o sea, a opinión personal, coincido mucho con lo que dijo esta Alo, sí, con el factor de el ruido Claro. y las temperaturas, que te porque ponen una charanga, pues te carga la madre. luego ¿no? a las 6 de la mañana, Y güey, el no, domingo. no, güey, no, es imposible, güey. es el PDF que les pasé de Ajá. las 5 familias que reportan que el ruido los Es pone muy algo- mal. Además del hacinamiento, el ruido los pone muy mal. Ups, Sí, porque- yo tocaba la batería, y tú también tocábamos la batería. Ups, vecinos de abajo. Ups. Pues me tocó vivir en planta baja, entonces no tengo tanto ese problema, pero sí el tema de la temperatura, ¿no? Sí, El- sí, sí. La temperatura sí juega un factor muy importante porque, o sea, somos seres obviamente 100% naturales, aunque eso se escuche tonto. El cambio a mí en lo personal de temperatura sí me afecta bastante. Hasta en el tema de salud y obviamente si me enfermo me genera pues estrés, güey. Me genera estrés enfermarme, Pinches güey. medicinas, Pinches no, medicinas, no sí, tengo claro, varo, las, sí, sí, las sí. tengo que comprar y luego porque Sí. COVID. No, o sea, yo no podría, o sea, Sí. sobrevivir, ¿no? Sí, en ese Entonces sentido. coincido mucho con esta Alo en lo que Ujú. dice, lo Sí. que mencionó anteriormente, ¿no? Y de hecho tiene razón. Y otra cosa que nos está pasando resolver es que el hacinamiento también a su vez es producto del rezago y la centralización de la vida en las grandes urbes. ¿A qué me refiero con esto? Las condiciones de existencia de los sujetos en otros estados, las condiciones de edificación de casas en otros estados no cumplen necesariamente con lo que la ciudad en teoría sí debería cumplir. Y digo en teoría porque la ciudad muchas veces construye en lugares de alto riesgo. Tenemos a Bimbo aquel lado, pinches 5 gasolineras. Eso en realidad es factor de riesgo. Entonces con el rezago me refiero a que las necesidades de los muchos son ignoradas para los muchos que estamos en una urbe. Eso es determinante. Pero yo creo que si yo fuera un constructor te diría es que entonces si hacemos espacios más amplios, la gente no lo va a poder costear. Sí, bueno, eso también es un buen argumento. Sin Sí. embargo, sin embargo, eso no quiere decir que al menos si vas a cobrar bien, hazlo bien, ¿no? Porque en realidad es el tema. Muchos departamentos de 3 millones, Claro. que en realidad si hacemos un análisis comparativo con lo que construye Infonavit, pues verás que los
las casas de Infonavit no cumplen. Bueno, No, 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 actualmente en la Ciudad de México Infonavit ya no construye casas. O sea, quien construye casas o departamentos en la Ciudad de México es el Instituto Nacional de la Vivienda, Invi. el INVI, por sus siglas, ¿no? Y, o sea, el tema de aquí es, o sea, tenemos lo que es el tema gubernamental y el tema privado, como lo mencionaba Sí. Ali, de un constructor. Yo te vendo un departamento actualmente en 3.500.000 pesos en una zona de Narvarte, Ándale. ¿no? Pero con 60 metros cuadrados. Que se entiende que para el perfil de ese departamento, pues a lo mejor y será una pareja sin hijos o una Claro, pareja claro. con un solo hijo, pero exacto, con las facilidades económicas. Sí. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Pues inicia con el Instituto Nacional de la Vivienda, donde las personas que tienen bajos recursos costean un departamento con base a un estudio socioeconómico y ahí si no hay como el perfil, o sea, si esa familia tiene 10 integrantes, los 10 van para ese departamento y ojo, de aproximadamente 60 metros cuadrados, que es el máximo, porque este instituto no hace viviendas que estén por arriba de los 70 o 60 metros cuadrados. ¿Y esto por qué? Porque se le conoce como un tipo de vivienda popular. Entonces, todas las personas que vean o que sean curiosas, inclusive que vivan cerca de nosotros en el Rosario, se podrán dar cuenta que al lado del Town Center está un complejo de Limbi precisamente, y ahí todas esas personas que viven en ese complejo eran los paracaidistas que se encontraban en el paradero del Metro Rosario. En todo, Sí, en justo. paralelo al todo el paradero, ¿eh? Sí, y Justo a ese rezago me refiero. exacto. Que ese Ah, rezago, al final, como bien lo dijiste, pues, los 10 se van adentro, ¿no? ujú. Ese rezago también provoca hacinamiento y el hacinamiento provoca estrés. Es una cadenita de las grandes urbes. Así podríamos hablar de una especie de patología de la urbe. Claro, O sea, que es como- pero de urbe. Pero de urbe, no de la persona. No, 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 de Ajá, urbe, del de individuo urbe. no. Ándale, Sí. ahí sí se podría hablar de eso y ni modo. El hacinamiento es uno de los costos que se debe pagar por eso. Tenemos dos comentarios. Coincido con Diego. ¿Qué? A En ver, todo. ¿te puedes especificar en qué, amigo? Yo creo que estaba hablando del tema de las... Fue, al cuando te inicio de la urbe. fue cuando te pregunté que si iba relacionado el que... Ay, ¿qué? Pasa, aquí sigue, güey. Pero lo chido es Es que que sí, que- lo chido es que coincidimos con coincidimos. También. Al principio era pasivo-agresivo, No, pero ahorita es- ya coincidió. Es que me puse a pensar la siguiente pregunta. Perdóname. Sí. ¿Ustedes irían a Japón aún sabiendo que viven en ciertas condiciones de hacinamiento? Sí. Si me pones el ejemplo de Japón y sobre todo de Que soy otaku. Hirugaru. Es tu canción, Hirugaru. Es que, como tú lo has mencionado, el factor del ruido, el factor del clima que lo hemos mencionado, Japón yo creo que es una ciudad bastante equilibrada. O sea, cuando hace calor y cuando hace frío, hace frío. A lo que voy es que yo sí me iría a vivir, porque como lo he mencionado antes, hay orden y los factores que puedan detonar el estrés tal vez se mitigan porque el gobierno te da las facilidades para otro tipo de necesidades que tienes. A lo que voy es que ahí sí puedes desarrollarte plenamente. Quiero pensar, a menos que seas un pendejo, como yo. Ellos privilegian el orden Exacto. porque saben que son una población Lo anteponen. muy densa. Sí. Claro, claro. Pero comparándolo con otra ciudad igualmente despoblada como Mumbai, en India, o México, o no sé, Sao Paulo, que son súper En Brasil, súper qué urbes. bueno que lo dices porque en Brasil tienen de hecho de todos los textos que ahorita les vamos a poner en fuentes, Brasil aparecen todos. O sea, Brasil Claro, aparecen todos. las famosísimas Las favelas, favelas, yo sí. creo. Las que están en Aparecen. observatorio. Incluso En Naucalpan, cárceles, pues. cuando hablan de cárceles también se van a Brasil. Sí. O sea, Por eso, pero esas ciudades también son súper urbes, no son como un lugar para que yo me fuera a vivir. Ujú. Sí, pero en realidad respondiendo a la pregunta de Alo, sí. Yo sí iría porque sé que en realidad ellos entienden muy bien la ilusión, porque es una ilusión un poco como el refugiarte en el celular. Este concepto de ordenar la sobrepoblación, ellos lo entienden muy bien.
Por eso es que han invertido para, digámoslo así, tener una logística de la sobrepoblación y les ha ido mejor. Les ha ido mejor. Ahora, aquí otra pregunta que tal vez un conspiranoico te pueda hacer. Que nos tengan tantos, nos enreden en los celulares o en Japón nos enreden con sus mangas o series, lo que sea. Su hentai. El que nos, el que nos quieran controlar, porque ellos saben que hay hacinamiento en Japón. El que nos quieran poner cosas para que podamos sobrellevar el hacinamiento, no es una forma de también controlar a la gente. O sea, el que yo te diga que Japón me iría porque es muy ordenado, es porque si voy a vivir como me lo dice entonces el gobierno o alguien más arriba de mí. Esa es mi pregunta. Pues es que aquí hablamos también ya de aspectos de biopolítica, de cómo los gobiernos gestionan todo el control de la vida, ¿no? Exacto. Y O sea, Tokio es una ciudad muy controlada, muy ordenada, pero no también te da a pensar de que entonces simplemente vas a estar vas a hacer lo que te diga la gente, el gobierno. De hecho, no lo puedo refutar porque en realidad es así. No, pero, o sea, ¿ustedes qué piensan? Yo, a términos generales, te diría que sí. O sea, al final es la biopolítica, ¿no? O sea, la biopolítica es eso de que cómo un gobierno gestiona la vida de los sujetos, cómo le dice que tienen que trabajar, dónde tienen que ir. Ah, exacto. ¿Tú te sentirías controlado? O sea, como ¿Controlado? No. Pero... Es más, ni la sentiría. Es que ya estás adecuado. Sí, exacto. Ya estás ambientado, ya estás adecuado y no, realmente no me sentiría controlado. Mira, aquí nos pone esta Halo. Oh, ya veo. Entonces están dispuestas. Ay, man. Entonces están dispuestas a soportar el estrés cultural, es decir, no las demandas culturales necesarias para estar ahí, o sea, independientemente del hacinamiento. Sí, la podríamos intentar soportar, pero pues posiblemente nos pase como los chicos que se aíslen, como los que iniciamos con esta transmisión, o sea que al final esos chicos también se aíslan por las altas demandas de su cultura, por el hacinamiento y por la depresión. Entonces sí, posiblemente tendríamos que ir a experimentarlo en carne viva, pero en realidad soportar el estrés, todos lo hacemos. El tema es con qué resiliencia. ¿Y a qué me refiero con esto de resiliencia? Es qué tan positivamente te adaptas. Entonces eso es lo que vale la pena aquí rescatar. Hay personas que en el mismo Japón no se adaptaron. Entonces uno podría intentar soportarlo, que al final lo haces. Pero si te aíslas por estos niveles de exigencia que hablas, pues puede ser una respuesta normal, porque ha pasado incluso en Japón. Pues Ya. aquí nos está todo good. Nos pone esta Halo. Es que, por ejemplo, me ponen a pensar que el orden por fuera o ese orden cultural que vemos se ve bien, pero al no estar ahí, ese mismo orden puede generar estrés. Es que no es el orden de la sobrepoblación. Ahí ya es un poco lo que tratábamos de explicar al principio, o sea que al final este orden de la sobrepoblación realmente busca mitigar los niveles de estrés por hacinamiento, no busca reformar toda una cultura de altas exigencias. Nos pone este Andrés, algo que dijo Ali, lo retomó en un punto que dice Freud, en que la cultura creó las herramientas necesarias para bajar nuestro sufrimiento, entre paréntesis el estrés. Aquellos distractores o satisfacciones sustitutivas. En su lectura del malestar de la cultura menciona algunos como la ciencia, el arte o las drogas, pero en nuestro siglo se llaman dispositivos de comunicación y todo lo que ello conlleva: celular, redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos, libros, etcétera. Claro, pero eso es una perspectiva del yo, de que viene también ligado con los principios del placer, lo que deseamos, y el principio de realidad, lo que realmente la sociedad nos limita. Entonces yo creo que es una mala interpretación de relacionarlo con este tema del hacinamiento, porque estamos hablando de sentimientos, bueno, no sentimientos, son aspiraciones del yo, el yo y lo que desea, el yo y lo que quiero. Entonces muchas veces esto se habla que cualquier cultura está sujeta a eso, por eso se llama así el libro, el malestar en la cultura. Y de hecho también menciona al arte para mitigar este sufrimiento.
el estrés por hacinamiento, el que nosotros nos remitimos para efectos de esta transmisión, no tienen mucho Sí, que claro. ver, no tienen mucho que ver necesariamente con una lectura del yo en Freud, más bien tienen que ver con una respuesta del organismo al hacinamiento, ya que provoca estrés. O sea, pero ese estrés también está ligado a la cultura. Sin embargo, lo que cabe resaltar aquí es que no necesariamente estas propuestas de Japón buscan reformar toda la cultura, buscan simplemente mitigar el estrés por su hacinamiento, que es lo que pueden hacer ellos. Pero ahí en fuera no te van a quitar ni las frustraciones que sufres al momento de salir a la cultura, no te van a quitar la posible depresión que puedas experimentar por salir a la cultura. Entonces es más bien un tema, estamos hablando de un tema cultural y también de un tema de hacinamiento entendido como la respuesta del organismo, o sea, del cuerpo, al tener muchos niveles de interacciones sociales no deseados. Es distinto. Aquí nos comenta esta Karina Albarrán. Yo no sé mucho de la cultura japonesa, pero hasta donde yo tengo entendido, ellos crecen bajo el principio de la disciplina y Sí. para ellos ya es una forma de vida. En cambio, para nosotros como mexicanos sería bastante difícil porque no crecemos bajo ese principio. Somos el país, entre comillas, vale madre, en donde las reglas se rompen. En donde importa más tú que el de al lado de ti. O sea, primero voy yo y después tú. Y en Japón es comunidad Sí. y hay que valernos por nosotros pues, mismos, pues, pero justo. orden. Pues eso. demográficamente, que es uno de los puntos que estamos tocando por el tema del hacinamiento, podríamos decir que sí podríamos ser similares a Japón. Pero en tema cultural, No, pues pues, no, sí, y ya sí, nos sí. estamos metiendo como que en otros Diferencian tópicos Sí, sí, sí. del tema del hacinamiento. Entonces, sí, concordamos, ¿no? En eso que menciona esta Karina Albarrán en cuanto al tema cultural mexicano. Ándale, sí, sí, sí. Andrés Mejía, jaja, no estaba mal, porque dije del yo de Ali. Ja, ja, ja. Bravo. Ahora, Diego, el yo freudiano es creado por la cultura. No hay un yo sin cultura, amigo, solo como observación. Hay un yo que corresponde más al principio del placer. Un yo necesariamente, a ver, si nos vamos a la teoría freudiana, se supone que hay un yo, un ello y el super yo. No, el ello es aquel que está en nuestros deseos, el yo es como te ves y el yo es como realmente quieres ser. Entonces cuando yo me refiero a sentimientos yoicos o el sentimiento del yo, es cuando en realidad tú quieres un poquito complacer este principio del placer. En ese sentido, la cultura sí te lo limita, pero también te da ciertas mitigaciones, como bien las pusiste. Drogas, arte, Redes alguna sociales. otra cosa, sí, para mitigarlo. Sin embargo, no podría hablar de esta clase de lecturas freudianas para este tema, porque el tema es más bien ecológico y también un poquito de salud mental, pero necesariamente sí hago énfasis en que es puramente urbanista y ecológico, porque estos niveles de estrés muchas veces se miden también por percepciones sensoriales, como el ruido o el calor. Claro. Como si yo empujo a Rodrigo ahorita y estamos muy apretados, vas a experimentar un nivel de estrés, no necesariamente tiene que ver con tus sentimientos yoicos. En ese sentido, no entiendo muy bien cómo podría traducir el yo a lo que tratamos de abordar con el hacinamiento. Entonces, pues sí, o sea, en términos generales, obvio, ¿no? El yo es creado por la cultura y también el sujeto se piensa como individuo en la misma. Sin embargo, no creo realmente que el malestar en la cultura se adapte a estos temas de hacinamiento, porque además de que falta mucho por resolver, también estamos hablando de percepciones que vienen del inconsciente y bueno, un montón de traumas que también puedas tener por ahí. Entonces no creo que es el camino para hablar del hacinamiento entendido como respuesta de estrés. Nos comenta también Ana Karen, ¿hay algún personaje famoso que haya superado el estrés por hacinamiento? ¿Cuáles son las secuelas que este deja? Personaje famoso. Ay, personaje famoso, pero Pero Zaratustra, güey. Es el único que se me viene a la mente. personaje Pero famoso. creo que estoy utilizando una mala analogía de ese personaje. No, pero es que hacinamiento Zaratustra. es causado en una sociedad, ¿no? O sea, Sí, o sea, pues son los niveles donde vives y estás muy hacinado. Eso es Claro. hacinamiento. Bueno, amontonadito ahí sin orden. claro, Claro, pero Se me ocurre uno
no sé si necesariamente puede ser hacinamiento, pero de hecho, sí, de hecho fue un judío en los campos de concentración, se llama Paul Ricoeur, él es uno de los padres de la hermenéutica y del ¿cómo se llama su libro? Se llama La simbología del mal. O sea, ese güey lo que hace es traducir a través de símbolos algunos textos que él consideraba buenos para la humanidad. Y lo cabrón de este güey es que desarrolló su teoría mientras estaba en un campo de concentración, donde vivían en condiciones infrahumanas. Podría ser ese, y las secuelas que... y las secuelas que te deja, pues es eso. Para empezar, el aislamiento voluntario. Es como de, ya no quiero salir a la calle con esta gente que me pone mal porque invade mi espacio personal. Quiero refugiarme mejor en mis redes sociales, donde yo estoy tranquilo en mi mundito. Esas son algunas de las secuelas, y vienen más explícitas en algunos links que les vamos a dar. Nos pone Beca Antonio, que es el famosísimo Toñito. Andro ya lo sabrán. Y por cierto, gracias por seguir la página, Toñito. Nos pone, pero no necesariamente, ya que si bien las nuevas tecnologías han logrado bajar los niveles de estrés en diferentes ámbitos personales, del mismo modo ha generado nuevos elementos causantes de estrés social, y sea por no lograr cumplir los estándares en redes sociales, mostrar un estilo de vida que aparentemente se muestra en esta nueva cultura, por lo que podemos ver que estos métodos de distracción pasan de lado, obligando al usuario a cumplir ciertas exigencias para sentirse en plenitud. Que ya lo hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, en redes sociales hay personas, sobre todo de edad menor, que su vida en redes sociales tiene que ser un éxito, ¿no? Sí. O tiene que sentirse bastante aceptado. Entonces, pues sí, o sea, llega a pasar de que si bien las redes sociales, tecnología, nos pueden ayudar para sobrellevar el hacinamiento, se lo estoy diciendo así muy burdo, también te genera otros problemas, ¿no? Claro, como la aceptación social, para empezar. Aceptación social, entonces podría decirse que no es como que equilibre el hacinamiento de las redes sociales, porque también si le das un mal uso, es lo que nos comenta Antonio, ¿no? Sí, de hecho, cada placebo tiene su limitante, o su limitante. efecto secundario. Exacto, entonces, ¿no? Pues sí, yo totalmente de acuerdo. Y de hecho, también para resumir un poquitín, lo del hacinamiento en realidad se trata de que contribuye a que una persona tenga estrés. No necesariamente es una patología. O sea, por eso yo insisto, no podemos hablar del hacinamiento como una patología, porque sería una mala lectura del problema del hacinamiento. Pero sí podemos hablar de cuán influyente es el hacinamiento en los niveles de estrés de una persona. Y al respecto, muchas culturas, yo volviendo al comentario de Alo, se están fijando en cómo resolver este problema, porque bueno, a esa cultura pues sí le interesa, ¿no? Cómo explotar a sus individuos al máximo y resolver esa clase de problemas que muchos otros países como Brasil pues no se han dado la tarea. ¿Sí? Que vemos como Brasil, ¿no? Las famosísimas favelas, pero no nos quedamos atrás, ¿no? Tenemos observatorio. Observatorio ahí, Naucalpan, Iztapalapa, Ecatepec, todas esas bonitas favelas, ¿no? ¿Para qué queremos es ir a hermoso Brasil? ese paisaje es hermoso. Y no, y en estos lados se cumple lo mismo, hacinamiento, índices de violencia un poco más elevado que el promedio, ¿no? O más elevado, o bastante más elevado, ¿no? Sí, en realidad el estrés tiene muchísimas manifestaciones, y ahí valdría la pena aclarar que en realidad no necesariamente es violencia física, entendido como el sentido tradicional de la palabra, sino incluso violencia verbal, por ejemplo. Claro. Y aquí, amigos, Diego, sobre este muy interesante tema, ¿cómo podríamos combatir el hacinamiento? Primero, el hacinamiento, y dos, el estrés por el hacinamiento. Pues el hacinamiento, como ya lo hemos dicho tú también. Como una conclusión. Ajá, y como lo hemos dicho, y tú también me ayudaste a formular esta respuesta, es más bien que cada gobierno en realidad tenga una especie de programa o incentivo para brindarle mejores condiciones de vida a las personas, porque es un poco como lo que dijiste del Estado, ¿no? Que los hacina así a 10 personas, posiblemente sea hora de pensar en otros métodos
para evitar este estrés por hacinamiento, o mínimo que se construyan con los materiales que les garanticen, ¿no? No tener que preocuparse porque ya se les cae el techo o algo así. Entonces, eso podría ser uno para combatir el hacinamiento. Podría ser una a nivel gubernamental, ¿no? O sea, como que cuidar mejor los estándares de construcción. Como a En nivel pocas macro, palabras. ¿no? O sea, Sí, muy desde estándares de arriba. construcción, o ponerlos al menos en un nivel donde se garantice el estilo de vida digna, ¿no? Como pues en la Constitución está, ¿no? Eso Ok. a nivel gubernamental. A nivel cultural, pues sí espérate, creo que nos ponelo aquí. Andrés, curiosidad. ¿Cuál fue el interés principal por traer el hacinamiento como factor estresante Cuando existen cuando más existen factores. más factores? No vamos a responder curiosidades. ¿Cuál fue el interés principal Pero es que- por traer el hacinamiento como factor estresante? Cuando existen más factores. Pero es que tú mismo te respondes cuando existen más factores. O sea, Sí, nosotros hablamos de uno. causante del estrés Sí, es el solamente estamos hacinamiento. hablando de uno. Y estamos hablando como en una sociedad, en una urbe. El hacinamiento puede causar estrés a gran número de personas. Pues mira, si lo respondemos más inclusive factores. más vagamente a este Andrés, pues fue cuando este Diego empezó a investigar sobre este tema. Resultó del universo 25 y nos generó ese interés por Sí, yo no lo ver un conocía, poquito. de hecho. Yo tampoco. Ujú. Al final del día, creo que el interés fue despertado aquí por nuestro amigo Diego en cuanto al desarrollo del experimento que hizo John y sobre todo la extrapolación que se hace con los seres humanos y Sí. eso nos generó el interés. Sin embargo, no estamos aclarando que bueno, no estamos afirmando que el hacinamiento sea el único factor o Sí, claro. el factor determinante de que genere un Un estrés, ¿no? estrés, sino que ayuda a que los niveles de estrés se disparen. De hecho, por eso existe el término estrés por hacinamiento, o sea, especialmente por eso. Y sí, o sea, en realidad a mí me surgió el interés porque me llegó un boletín de prensa de la OMS donde decía eso, de que como en esta cuarentena el hacinamiento podría resultar peligroso para las personas que de por sí ya tienen estrés por otros factores. Y ahí descubrí el término estrés por hacinamiento, algo más puntual, ¿no? Ahora bien, las soluciones. Ajá, que estábamos en el tema cultural que nos Ajá. quedamos. Sí hay soluciones. De hecho, sorpresivamente me encontré con que TV Azteca ha seguido muy bien el caso. O sea, lo ha documentado en pequeñas cápsulas donde va, no sé, a una familia me parece que es Guerrero, que tiene el mayor índice de estrés de personas hacinadas, perdón. Entonces van ahí y les preguntan cómo le hacen para vivir en menos de 12 metros cuadrados. Se meten a la casa donde en realidad es, ¿qué te gusta? Es sala, comedor, cocina, en una sola, espera, todas esas tres en una sola. Por eso, en una cuarto. sola habitación, perdón. Ándale. Corrijo, Es un una cuadrado. sola habitación. Ándale, Es un pinche cuadrado. Y Un en las cubo. camas a un lado. Ujú. Dices, ¿cómo le haces para vivir así sin estresarte? ¿No? Y es bien, dicen, pues yo me estreso por el ruido, por el calor, principalmente me estreso porque no tengo mi espacio y el sentirme hacinado me provoca estrés, más del que ya tenía. Te quieres hacer una chaquetita. Pero pasa, ¿no? Te tienes que salir ahí al huerto, güey. Te restregas en la Sí. cama, no sé. Es ahí donde se introduce el estrés por hacinamiento. Ya cuando una persona realmente reporta que siente estrés al sentirse hacinado, especialmente, ¿no? Entonces, esas personas lo que han hecho es, un poco como Japón, tratar de controlar la sobrepoblación. Es decir, que a ciertas horas una persona tiene que salir de esa casa, o 3 personas tienen que salir de esa casa para que las demás puedan incluso comer, Claro. o bañarse, o... O sea, lo- evitar la aglomeración. Ándale, sí, tienen que como ahí... tienen que buscar la mejor manera de organizarse para justo evitar estos roces. Incluso no en la cocina, ahorita se los voy a pasar. En la cocina hay familias que neta tienen una, o sea, no, es incluso indignante porque no caben 2 personas ahí. Sí, Neta, no caben. O sea, es como entiendo de... perfecto. Claro, y es lo que ellos dicen, lo que nosotros hacemos para evitar que nos estresemos por este hacinamiento es salirnos. Primero llego de comer para mi familia, nos salimos en chinga y que los demás entren. Ese es el orden
que ha mitigado un poco este estrés. Aquí nos pone Tenemos un comentario antes, se nos fue de Ana Karen. ¿Hay alguna peli o serie relacionada en este tema? Exacto. Ay, ay, ay. Película de lanzamiento. Ay, rayos. No, no. No, es recuerdo. que no sé nada. Quizá, y muy poquito, nosotros. Bueno, pero Sí, poquito, ¿eh? O sea, como que no necesariamente tanto, pero No, por o sea, ahí el va. tema está. No se me viene ninguna a la mente. Muy poquito de nosotros. Eso porque pues también era un sector que vivía hacinado en como túneles y Los otros. los otros. No, eso es más bien como términos así como más existencialistas. Porque Claro. Sí. ¿Podríamos investigarla? Sí, o incluso, bueno, ya retomando los comentarios, lo que nos pone Andrés es clave. Podría ser mejorar la urbe y la economía per cápita, sí. De hecho, lo que provoca hacinamiento es el rezago. Y sí, también es como les decía Ali, un poquito las causas del hacinamiento. O sea, no podemos entender el hacinamiento si primero tampoco entendemos que es un síntoma o una patología de las urbes, el rezago. Claro, pero bueno, para mejorar una urbe y la comunidad Sí, per está cápita, cañón, estamos hablando está de otro cañón. monstruo muy Sí, está grande. cañón. Aquí nos pone yo podría mencionar como un ejemplo de superar el hacinamiento. Entre paréntesis nos pone, y quizás no lo puedo decir de manera concreta, ya que no sé su experiencia al 100. Fue con un tío que estuvo en una cárcel de los Estados Unidos. Él cumplió con su condena manejando actividades como el hacer ejercicio, dibujar y escribir cartas. Él en algún punto comentó que te acostumbras a los miembros de tu celda y al caos de una vida privada de tu libertad. Y se fijan metas de vida o éxitos, es decir, mantienen sus ganas de querer salir de ahí. Medrar este caos. Bueno, ¿no? es que es un poco, lo complementa un poquito Andrés con el siguiente comentario, como el tema de una terapia ocupacional, Es una muy buena sugerencia. Que ocupes porque- tu mente en otros lados. Sí, organizarte, Sí. o sea, al saberte asignado y organizarte para ir a terapias, para ir a metas juntos, como un poco esta familia, ¿no? Que su manera fue esa, fue salirse, intercalarse ahí los espacios, escamas. Sí, muy buena. Aquí nos pone... Perdón, Toñito. que con el comentario de Halo, una serie relacionada sería de Shawshank Redemption. ¿Es lo mismo? Esta persona está buscando todo el tiempo cómo salir, pero mantiene su mente ocupada y sigue haciendo cosas y al final lo Es logra. una muy buena película. Y es prácticamente el comentario, ¿no? Yo creo que la película está basada en el tío de Halo, ¿no? Ya. Aquí nos pone este Toñito una pregunta. ¿Cuál es el panorama que tienen sobre el estrés por hacinamiento a unos 10 años debido al incremento de la población en México? ¿Este factor será más constante en la población y cómo afectará socialmente? Qué bueno que lo pregunta. Pues es que, Qué bueno que lo pregunta. o sea, como dijo Gatel, o sea, nuestra normalidad nunca va a llegar. O sea, ya nuestra vida a partir del tema COVID va a cambiar drásticamente. Y en mi opinión personal, Toñito, el hacinamiento va a incrementar sí o sí porque tenemos diferentes factores. Ahorita un rezago económico, podemos tener pues un hacinamiento obligado por el tema de la pandemia. ¿Y esto qué quiere No, y decir? el En 10 problema años. económico, gente sin empleo, se lo pasa más. Exacto, entonces realmente los constructores actualmente no tendrían como que materia prima para realizar pues nuevos edificios o lugares para las personas, puesto que pues la economía no lo permitiría. Entonces seguiría un poquito en la misma, o sea, seguiríamos ocupando la misma vivienda como hasta ahora, pero incrementaría el estrés sí o sí, Sí. bastante, o sea, y se expotenciaría esta situación. Bueno, yo nada más dijo a 10 años. Yo sí entiendo que, pues sí, ¿no? Este panorama que nos arrojas, pues sí es un futuro cercano, la neta, ¿no? Pero a 10 años, si quieres, yo cuando estaba investigando este tema dije, ¿qué tal si la población no deja de crecer? ¿Y qué crees que me encontré con que la población, al menos de la ciudad, aquí, está decreciendo?
O sea que justo Bueno, desde tema- hace 20 años seguimos siendo Vamos, aproximadamente 8 millones. La Ciudad de México sigue estancada. Sí, vamos, y de hecho vamos Ya decreciendo. va creciendo. Entonces, quizá en 10 años, ahora sí en 10 años como él lo plantea, ya en un futuro lejano, puede ser que sí, que podríamos empezar a tener mejores respuestas porque ya no vamos a ser tantos, quizá, ya no vamos a ser... muriendo por COVID. Ándale, ya no vamos a ser tantos, Sí, ya nos puede ser. podríamos recuperar en la Tienes economía a razón. lo mejor, puede ser. Vamos a hacer una quiniela. Ándale. Una quiniela de aquí a 10 años. En la emisión 5514 de Apoyo Aéreo decimos, retomando el tema de hace 10 años. Un comentario de Toñito. El comentario de Toñito. Pues sí, socialmente afectaría como un poco lo que dice Rodrigo, ¿no? Es como de, pues, chale, no tengo empleo ahorita. Bueno, pero, sea, pero es ¿cómo le hago? que él pone en México, a pesar de que tú dices que en la Ciudad de México van en decrecimiento, el problema es el Estado de México. El Estado de México sigue incrementando. Eso déjamelo a mí, güey. Es que iba a decir, o sea, el hermano gemelo del Distrito Federal, de la Ciudad de México. bueno, ¿no? yo- Gemelo malo. Yo opino que sí se tiene que descentralizar un poquito el poder Sí. de la Ciudad de México Sí. hacia las provincias, Oye, obviamente. pero ah, es la ciudad del cacas y tú odias al cacas, ¿eh? pero es que Pero para efectos de este... Ajá, para el tema sí tiene razón, de, ¿no? de hacinamiento sí se tendría que descentralizar bastante. Y bueno, en mi opinión completamente personal, en 10 años yo no me veo aquí en la Ciudad de México. Es en un tema de provincia 100%. A lo mejor y yo aplico la del tema del guapo. Ándale, me ha ido En Zumpango, ¿sabes? ahí cerquita del aeropuerto, ¿no? Pero claro, yo ay, se me fue un poquito el Hay buenas noticias, Exacto. estamos decreciendo, hay buenas noticias. También Bueno, posiblemente es que nos no recuperemos. sé, o sea, económicamente. sería bueno ver el tema de Hay buenas del- noticias. Así que sí, Hay buenas noticias, no todo es No tan malo. sé, Rick. No todo es tan malo. esperemos en unos 10 mesecitos a ver Dale. primero cuál es el, pedo, ¿no? índice de, Sí. de natalidad post pandemia o post cuarentena, Claro. el índice de natalidad para ver si realmente estamos decreciendo. Sí, bueno, lo que nos pone Andrés. Lo interesante modo de habitación por actividades. Pues sí, es un poco lo que ha hecho en el ejemplo que te dije, Andrés, que en realidad la gente ya pues sabe que sí es por hacinamiento. Son conscientes de que lo es. Y por eso habitúan sus actividades de tal manera que este estrés reduzca drásticamente. Y a lo nos pone, sí, justo eso, tiene que saber que tu estrés es por hacinamiento y entonces comenzar a trabajar en ello. Bueno, sí, de hecho ya hay métodos para determinar si tienes estrés por hacinamiento. El INEGI tiene el suyo, estas fuentes tienen el propio, incluso la OMS tiene el propio, entonces sí hay una manera de saber si tu estrés realmente sí es por hacinamiento y por eso mismo existe el término, que neta tú tienes estrés por hacinamiento. Nos comenta Andrés, ¿puedo comentar un poco saliendo del tema sobre la descentralización? En lo personal, buscando trabajo y cuando estuve en reclutamiento, vi que la oferta laboral mejor pagada ya está en Toluca, San Luis Potosí y Monterrey. Sí. Yo les iba a preguntar, Es que a modo de es- descentralizar, Es que ahorita ya... sí, continúa, perdón. es que iba a preguntar, un modo de solventar esto es tal vez que las grandes urbes empiecen como a... Descentralizar sus recursos. Claro, Sí, y o sea, ya ahorita ya no es la moneda en el aire. Antes, unos 15 años atrás o unos 20 años atrás, el irte a un estado en el interior de la República era una moneda en el aire, ¿no? O sea, ¿me va bien o no me va bien? exactamente. Y Aquí ahorita mucha ya es, gente se va. ya es algo que de verdad sería necesario, o sea, porque ya nuestro vecino, que es el Estado de México, o sea, no... No cuenta. no, sí cuenta, o sea, ya está contando porque básicamente la saturación de la ciudad Claro, es claro, sí. causa del Estado de México. No te iba a decir mudarte al Estado de México. No, ya no es, más bien, o sea, coincido 100% con Andrés, Sí, sí. las ofertas laborales que vienen, yo me atrevería a decir en tema de post pandemia, es en el interior de la República también. Pero por ejemplo, si él pone de San Luis Potosí, Toluca, se me ocurre también Mérida, que es como la mejor ciudad. Bueno, en Tamaulipas y Tlaxcala sabemos que no hay nada. güey. No, pero si te vas a estas ciudades, entonces, digo, los que se quedan en la Ciudad de México mejora tal vez su calidad de vida, pero no consta de que empeore.
Pero todavía falta ver los factores que bien decía Rodrigo, que cómo se va Ok. a construir, cómo vamos a adecuarlo. Sí, o sea, la ciudad sigue en desarrollo, la va a ciudad seguir lo- en desarrollo. En ese caso, si hay un incremento de residentes, tendría que hacerlo bien para no cometer el horror de por qué se vienen. ¿No? Una habitación de las actividades, como bien decía Andrés, es lo que mucha gente incluso ya intuitivamente ha hecho. Sí, ya como en tema en conclusión, creo que estamos resumiendo terapia ocupacional. Ándale. Es muy buena. Sí, lo de... Hacer un programa, un podcast como apoyo aéreo sería Sí. bueno. Sí. Escuchar apoyo aéreo. Escuchar apoyo aéreo sería una grandiosa buena terapia. Y sobre todo, pues, bueno, amigos, Pues vámonos a despedirnos, ¿no? nos estamos despidiendo. Ya, muchísimas gracias por compartir con nosotros este especial relacionado con Universo 25. Damas para qué hablar. Lo podemos abarcar en otro especial. Yo en lo personal, amigo Diego, muchísimas gracias por aterrizar este tema para con nosotros y para con las personas que nos están escuchando, porque yo en la vida lo había conocido y me pareció bastante interesante. No, sí, a ustedes, estuvo bien chido. Y también a Andrés y a Alos, y también muy buenos aportes. Y claro, ¿no? La conclusión también ustedes intuitivamente lo hicieron, que sería habituar los espacios, las actividades y sobre todo distinguir que realmente sí hay mucho estrés por otros factores, pero el que nos atañe hoy es el hacinamiento. Exacto. Claro, pues muchas gracias. Tenemos gente que no comentó, pero yo espero de corazón que nos estén escuchando. No, más bien en Facebook por tanto comentario no. Se saturó. Sí, a todas las personas que también comentaron, Toñito y Andrés y Ana, también Y Ana. muchísimas gracias por participar. En verdad, amigos. Pues bueno, amigos, ya nos vamos. Recuerden que en los nuevos nos vemos todos los miércoles. Y pues buscan alguna forma de escapar de este infierno. Tal vez jugando o viéndote un hentai, ¿no? Viendo alguna serie interesante. Lo que exacto. Entonces, pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Les dejamos con un video especial y que hicimos para ustedes. Y nos vemos para la próxima. Bye Para que se bye. alivien el hacinamiento. Bye. Bye.